Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Alberto Ibarra, bienvenidos a un nuevo video de ECG. El día de hoy estaremos revisando la fisiopatología de los síndromes coronarios agudos, así que empecemos. Antes que nada me gustaría dividir este término aterotrombosis en dos palabras. Atero, a esto se refiere a la formación de una placa aterómica dentro de un vaso. Esto es importante debido a que el fenómeno inicial que desencadena un infarto agudo al miocardio, una angina inestable o cualquier síndrome coronario agudo, la lesión principal e inicial es la formación justamente de esa placa aterómica, que es finalmente grasa depositada en el subendotelio. El segundo fenómeno es la trombosis. Y esto se refiere a que una vez que hay una ruptura de esta placa, tenemos una agregación plaquetaria que termina tapando la luz de esa arteria y entonces nos condiciona el siguiente proceso, que sería la isquemia. Comenzaremos ahora a discutir qué es lo que ocurre cuando hay un depósito de esa placa subendotelial que condiciona isquemia hacia algún músculo. Hablemos primero de lo normal. Lo normal es que las coronarias que han sido revisadas en el video previo den un aporte de nutrientes adecuado hacia algún músculo específico del corazón. Cuando esto deja de ocurrir, empezamos a tener fenómenos de isquemia y si esto se perpetúa, llegaremos a una lesión inicialmente del endocardio, posteriormente de la pared muscular tal cual y por último del epicardio. Ahora, ¿qué es lo que hace que tengamos ese depósito de placas que obstruye la luz del vaso sanguíneo? Bueno, pues para esto hay que hablar de los factores de riesgo principales. Entre ellos se encuentra la edad, la dieta del paciente, el sedentarismo, que es algo muy importante, sedentarismo, el tabaquismo y desde luego cualquier otra condición que aumente los radicales libres de oxígeno. Esto es algo muy importante debido a que muchos describen que el fenómeno primario que hace que esta placa comience a depositarse en el subendotelio es justamente estos radicales libres. Estos radicales libres lo primero que hacen es causar un daño al subendotelio. Recordemos que hay células aquí endoteliales en la capa más interna de ese vaso sanguíneo. Y esto a su vez, el daño subendotelial aumenta la permeabilidad de ese vaso sanguíneo. ¿A qué? Bueno, pues a distintas células que describiremos a continuación. Si hiciéramos un zoom a este vaso sanguíneo que se encuentra acá, encontraríamos que este está dividido por tres capas. Una de esas capas es la capa interna, que es la capa endotelial, una capa media y por último una adventicia. El daño a la capa interna, es decir, al endotelio, que recordemos tiene células endoteliales, ocasiona que los elementos de la sangre, específicamente aquí hablando de células inflamatorias y por supuesto de las LDLs, hace que se empiece a depositar y sea más fácil que se deposite esas LDL en la capa subendotelial. Ahora, existe una condición específica para que esto ocurra, y es que esas LDL se encuentren oxidadas. Esas LDL oxidadas son captadas por macrófagos, que inicialmente en realidad son monocitos, y esos monocitos son capaces de captar moléculas de LDL oxidadas. Y ocurre un fenómeno en el cual el macrófago intenta comerse todas esas moléculas de colesterol y no puede hacerlo.
Esto ocasiona que ese macrófago empieza a liberar todavía más citocinas proinflamatorias como interferón gamma, factores de necrosis tumoral, y condiciona que haya mayor daño endotelial. Ahora, una vez que el macrófago, con este intento ridículo de intentar comerse todo ese colesterol, no puede hacerlo, cambia el nombre. Y a esto se le llama una célula espumosa, por el aspecto que tienen en la microscopía. Entonces este monocito se transforma ahora en una célula espumosa y hace que esta placa aterómica todavía crezca mucho más. Ahora aquí lo que habría que imaginarse es qué ocurre una vez que tenemos ese depósito de una placa estable y qué factores la volverían una placa inestable y qué es lo que hace que se rompa y te dé un infarto. Entonces, para esto hay llamados factores de riesgo coronarios, que en realidad son el mismo cuento, o sea, la edad, el sedentarismo, seguir con el tabaquismo, es decir, malos estilos de vida, enfermedades que condiciona esto, como la hipertensión, hacen que esta placa se vuelva todavía más inestable. El aumento de las especies reactivas de oxígeno hacen que ese colágeno que se había depositado aquí, asegurando la placa como si fuera una barrera, estas especies hacen que la síntesis de colágeno disminuya y aumenta la probabilidad de la ruptura de esa placa. Entonces, una vez que esto ocurre, es decir, que esa placa se rompe, salen todos esos elementos que la constituyen. Sale a la sangre no solamente toda esa placa aterómica de LDL, sino también dos factores importantes. Y aquí es donde todo se pone bastante bueno. Uno es el factor de von Willebrand. Y dos es el colágeno que se encuentra aquí en azul. ¿Por qué estos son importantes? Bueno, pues porque van a activar la hemostasis primaria. La hemostasis primaria, aquí lo importante que quiero remarcar es que lo que queremos es formar un trombo. Mientras que en la hemostasis secundaria lo que queremos es formar mientras que en la hemostasis secundaria lo que se forma es un coágulo estable. Entonces, en cuanto a la formación del trombo, lo importante es que todas esas plaquetas que van viajando en el torrente sanguíneo se unen a ese factor de von Willebrand a través de un receptor específico que es el GP1B. Este receptor permite la unión de esas plaquetas al endotelio y a este proceso se le llama adhesión. Aquí les hemos dividido la hemostasis primaria de la secundaria. En el recuadro de arriba encontramos que hay una adhesión de esas plaquetas al endotelio, mediado por el factor de von Willebrand y el colágeno. Posterior a ello hay un proceso llamado activación. Una vez que esas plaquetas se unen al endotelio, empiezan a tener un cambio conformacional que permite la degranulación de ciertos factores, entre ellos el ADP, calcio y un factor importante que es el fibrinógeno. Este fibrinógeno es importante en la siguiente etapa, que es la etapa de agregación plaquetaria, debido a que gracias al fibrinógeno las plaquetas pueden tener puentes de unión una con otra y que éstas estén adheridas al endotelio. El fibrinógeno se une a un factor importante, en realidad es un receptor que es el receptor GP2B3A, que se encuentra en la superficie de las plaquetas. El objetivo principal de la hemostasis primaria entonces fue formar un trombo
Y el de la hemostasis secundaria es formar un coágulo. Una vez que tenemos la liberación de todos esos contenidos de la placa, las células espumosas son responsables de liberar también factor tisular. El factor tisular es un importante activador de la cascada de la coagulación, cuyo principal objetivo es formar fibrina y estabilizar ahora sí todo ese coágulo. Entonces ya tenemos plaquetas, ya tenemos algunos otros elementos de la sangre, y eso claro que nos disminuye muchísimo la luz de ese vaso sanguíneo y compromete la circulación a el miocardio. Es importante hablar de cómo va migrando la lesión en la pared del músculo cardíaco, debido a que estos son los cambios que veremos o esperaremos en el electrocardiograma. Aquí hay que mencionar que lo inicial es una lesión al endocardio y que la lesión va migrando a la superficie. ¿Y por qué es inicialmente en el endocardio? Pues hay que fijarnos aquí donde queda esta arteria coronaria y que las regiones más distales a ella son las que se empiezan a afectar, mientras que las regiones proximales todavía tienen una circulación suficiente como para quedar en una isquemia. Entonces, veamos en estas imágenes cómo lo primero que se daña es el endocardio, causando isquemia subendocárdica. Una vez que el estímulo permanece ahí, puede haber ahora una lesión subendocárdica. Y por último, la lesión puede pasar ya a la parte más superficial, que sería el epicardio, causando también ahí isquemia y lesión. El cuadro clínico de los síndromes coronarios es muy similar y su identificación es importante, debido a que conforme a ello haremos o indicaremos un tratamiento. En el caso de la angina estable, que es el primer proceso patológico, es un paciente que tiene un grado de obstrucción coronaria no tan importante, y a razón de esto solamente en la actividad física tiene el cuadro clínico, o sea, dolor torácico irradiado a brazo izquierdo o mandíbula y síntomas neurovegetativos como diaforesis, taquicardia, etc. La característica principal es que en el reposo cede el dolor y tiene duración de 2 a 10 minutos, es decir, es corta. La angina inestable tiene una mayor duración, se dice que es hasta de 20 minutos, y la característica principal es que a pesar de que sí está promovido por la actividad física, el reposo no quita el dolor. Un infarto agudo al miocardio, el paciente esté en actividad física o no, tiene dolor, es decir, no se da en reposo, y lo más importante es que la angina inestable y el infarto agudo al miocardio sí tienen cambios en el segmento ST o en la onda T, mientras que en la angina estable no hay cambios electrocardiográficos. Imaginemos el contexto de un paciente que llega al departamento de urgencias con dolor de tipo anginoso de 30 minutos de evolución, irradiación a brazo izquierdo, diaforesis, a quien decides tomar un electrocardiograma y quieres saber cómo clasificar. Inicialmente, lo tendrás que clasificar clínicamente como un síndrome isquémico coronario agudo. Una vez que tomas el electrocardiograma, puedes tener dos opciones: que tenga una elevación del segmento ST, es decir, que tenga un infarto agudo al miocardio, o que tenga cambios inespecíficos en el segmento ST y en la onda T. Es decir, los síndromes coronarios agudos se pueden dividir cuando hay elevación del ST o no hay elevación del ST. En caso de que no hubiera elevación del ST, depende de la presencia de los biomarcadores cómo lo vamos a clasificar. Por ejemplo, un Zika sin elevación del ST, por decir, un infradesnivel del segmento ST en vez de elevación, que tiene biomarcadores negativos, lo clasificaríamos como una angina inestable, que no es un infarto al miocardio. El mismo cuadro de un paciente que llega con un Zika y un infradesnivel del segmento ST, pero sí tiene biomarcadores, lo clasificaremos como un infarto sin elevación del ST. Podemos ver cómo la severidad es más alta en el cuadro rojo
debido a que hay una isquemia y lesión transmural y va disminuyendo conforme baja más el cuadro. Esto fue todo por hoy. Recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios de cualquier duda que tenga, con mucho gusto estaremos contestándolas. Ahora los referimos a los siguientes videos en los que aprenderán cómo localizar un infarto, cómo diferenciar la isquemia de lesión y necrosis, y por último detalles específicos sobre los SICAs con elevación del ST y sin elevación del ST. Por último haremos una revisión de ejemplos y casos clínicos. Hasta luego.